Bienvenidos a esta sesión de metagenómica. Y para iniciar, bueno, vamos a contextualizar con algunos términos relacionados con este tema. Luego vamos a hablar de las estrategias a nivel metagenómico que se tienen para el análisis de este tipo de secuencias, que es lo que vamos a detallar, y los estudios de la diversidad que podemos encontrar entre las muestras y finalmente aplicaciones. Por supuesto, para iniciar, viéndolo desde el punto de vista de ciencias ómicas, nos encontramos a un nivel, y básicamente a nivel de genomas, ¿verdad? Pero a diferencia de lo que hemos estudiado antes, en los cuales hacemos un abordaje de un genoma en particular para un organismo, vamos aquí a estudiar la colección de genomas que podemos encontrar en un ambiente particular. Y por supuesto, cuando hablamos de metagenómica, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer referencia primero es que en las diferentes condiciones que tenemos de vida en la Tierra, ¿verdad? Existen diferentes ambientes o sitios donde vamos a encontrar verdaderamente comunidades de microorganismos. Eso incluye no solamente los ambientes, como lo podría ser un ambiente marino, la tierra, ambientes extremos, sino inclusive las mismas zonas corporales en los humanos, inclusive de animales, y que nosotros en cierta parte podemos también visualizar cuando trabajamos con cultivos. En este sentido vamos a identificar algunos conceptos de relevancia y que son fundamentales en este tópico. Lo primero es el concepto de microbiota, que hace referencia a la diversidad de microorganismos que vamos a encontrar en estos ambientes, los microorganismos como tal. Pero si nos referimos a los genomas, ¿verdad? Y si quisiéramos verlo a las actividades dadas por los genes, ahí es donde nos referimos al microbioma. Entonces, la microbiota hace referencia propiamente a los organismos o los microorganismos, y sus genomas son propiamente, bueno, y todas las moléculas relacionadas, ¿verdad? En este caso de los genomas, es lo que nos referimos al microbioma. El estudio de esos genomas es lo que, digamos, tiene como área de trabajo lo que llamamos la metagenómica, y llamamos metagenoma justamente a todos los análisis que derivan justamente de los estudios de los genomas, que encontramos como una colección en los diferentes ambientes donde tenemos mezclas complejas de microorganismos, incluyendo entonces moléculas no solamente como el ADN, ¿verdad? Sino inclusive todos los productos como el ARN, proteínas y demás metabolitos. Adicionalmente, tenemos un concepto que se basa principalmente cuando nos referimos a lo que son los microorganismos que forman parte de los seres humanos, también en algunos animales, pero básicamente es un concepto que nos indica que bajo ciertas condiciones, en los diferentes ambientes donde encontramos microorganismos, se espera o por lo general se mantiene un equilibrio entre diferentes géneros y especies de microorganismos, como vemos acá. Por ejemplo, en esta representación intestinal de la flora intestinal, vemos una distribución de organismos particular como Escherichia coli o Lactobacillus. Sin embargo, bajo ciertas condiciones, por ejemplo, tratamientos o enfermedades, ese equilibrio se pierde. Y eso es lo que llamamos una disbiosis, en el cual entonces otros microorganismos, ¿verdad?, pueden proliferar, y como clásicamente conocemos para Clostridium difficile o Campylobacter o algunas otras microorganismos, que muchos de ellos van a estar asociados a producir enfermedades, ¿verdad? A patógenos, son organismos patógenos. Entonces, esa disbiosis o cambio en la composición del equilibrio esperado para una flora normal. Eso es lo que entonces conocemos como disbiosis. Adicionalmente, dentro de lo que es estudio de metagenómica, hay un concepto muy importante que en realidad ya se había estudiado desde lo que es la visualización en el microscopio, que es que cuando las bacterias u otros microorganismos se cultivan, ¿verdad?, en el laboratorio,
Ya desde las observaciones de mis microscopios se observaba una diferencia en las capacidades de reconocer o identificar microorganismos que es mucho más reducido a nivel de cultivo. Es decir, cuando observamos al microscopio podemos ver ciertos organismos que no siempre podemos eh, identificar a nivel de cultivo. Eso significa que existe una limitación de poder brindar las condiciones requeridas in vitro para poder inducir el crecimiento de microorganismos con esa, como les digo, con esa primera observaciones, ¿verdad? Que se hacían a nivel de microscopio. Pero este fenómeno se vio todavía más, tuvo mayor reflejo cuando se iniciaron los estudios metagenómicos, ¿verdad? La identificación o el estudio de los genomas en colecciones de microorganismos, en donde se podía ahora identificar todavía una muchísimo mayor diversidad de microorganismos que no eran posible identificarlos a nivel de cultivo y sí por análisis genómicos, ¿verdad? Y esta porción, ¿verdad? De eso que no podemos cultivar, lo que llamamos como organismos o microorganismos no cultivables, ¿verdad? Y para los cuales se han identificado no solamente a nivel de bacterias, sino inclusive, por ejemplo, procariotas o inclusive tipo hongos, levaduras, ¿verdad? Entonces, que de forma muy relevante, pues, conforman parte de estos ambientes, pero que no siempre podemos rastrear a nivel de cultivo. Adicionalmente, ¿verdad? En este contexto de los estudios metagenómicos, entonces, los conceptos que estamos estudiando están, por supuesto, vinculados a lo que es la secuenciación de alto rendimiento, en donde se utilizan las estrategias clásicas, ¿verdad? En el que se toma el ADN, solo que ahora la fuente de ADN es de múltiples organismos, pero se hace el proceso general de formar las librerías y la posterior secuenciación. Lo que sucede con esto es que, y a diferencia de lo que se puede obtener en otro tipo de análisis a nivel de secuenciación, en los que fácilmente se pueden reconocer las contaminaciones, en este tipo de casos en los que estamos evaluando comunidades microbianas, a veces podría resultar mucho más difícil identificar las fuentes de contaminación, inclusive los elementos que corresponden a la contaminación, porque de por sí su característica es buscar esos microorganismos, ¿verdad? Entonces, un reto abierto todavía en este tipo de análisis es hacer esa identificación de la diversidad de organismos que podemos encontrar en una muestra compleja corresponde verdaderamente a lo que corresponde al sitio y no posibles derivaciones de contaminación. Y bueno, ya para terminar esta parte de conceptos, uno de los conceptos más relevantes es lo que corresponde a una unidad taxonómica operativa o también se llama operacional, que se llaman OTUs. Los OTUs vienen a ser como un representante de un microorganismo o de un organismo, pero que como la forma en que nosotros determinamos esa, entre comillas, identidad, es a partir de las secuencias y de una asunción de que nosotros podemos tener secuencias o diferenciadas para cada microorganismo, es que se utiliza esta notación, ¿verdad? Esa es la razón, porque el principio y lo que sucede es que nosotros cuando realizamos la secuenciación, tenemos como asunción que es posible separar las secuencias de un organismo, por ejemplo aquí las representadas en azul, suponemos que van a corresponder a un organismo particular, estas en rojo van a corresponder a otro organismo particular y demás. Pero se ha visto que dependiendo cómo usted tenga los parámetros en los algoritmos, estos resultados pueden variar. Entonces, digamos que para no arriesgarnos tantos a darle una identidad, por decirle, estas son las secuencias de Escherichia coli, cepa K12, por decir algo. Y entonces lo que se hace es esta asunción, ¿verdad? Que es asumir que todos estos vienen del mismo organismo, se le llama una unidad taxonómica operacional y que esto, como les digo, puede variar de acuerdo a los parámetros. ¿Qué parámetros? Utilizamos parámetros de similitud entre secuencias para lograr hacer esa asignación. Entonces le llamamos OTUs y luego cada uno de esos OTUs los podemos vincular a una clasificación taxonómica, ya sea a nivel de género, de familia, de filo, ¿verdad?
Esos parámetros incluyen el porcentaje de identidad. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos tener secuencias y podríamos utilizar un parámetro de identidad del 95% y eso nos podría servir para identificar los otus como un equivalente a un género de bacteriano, por ejemplo. Si somos un poquito más estrictos, digamos un 97, 98%, podríamos de repente en algunos casos identificar especie, género y especie. Entonces, como les indico, va a depender mucho de eso. Así que normalmente no se hace una asociación directa, no se le pone el nombre directamente del organismo. Y vean este ejemplo que tenemos por acá. Y tenemos una bacteria, Escherichia coli, ¿verdad? Para el cual nosotros tenemos aquí todos los grupos a nivel taxonómico, ¿verdad? Desde filo, familia, además, la cepa. Pero a nivel de identificación por secuencias, en un análisis metagenómico por 16S, que lo vamos a ver después, vean que nosotros podríamos llegar a un nivel de familia con una asignación de un otro, ¿verdad? Entonces lo que decimos es, no tenemos tanto detalle para darle todos los nombres y apellidos, ¿verdad? Y, entonces va a depender de cómo esté configurado esos análisis, ¿verdad? Bioinformáticos en los parámetros para determinar este nivel, ¿verdad? A veces puede ser a nivel de filo, de familia, de género, como les mencionaba. Ya con esto vamos a reconocer algunas aplicaciones o estrategias particulares de cómo hacer los análisis a nivel de metagenómica. En general, lo que vamos a tener es por supuesto, una muestra que va a venir de algún ambiente particular, ¿verdad? En donde suponemos existe una diversidad de microorganismos. Se va a hacer esa recolección con esa diversidad de microorganismos, que no tienen por qué ser solamente bacterias, es lo como que clásicamente vemos, pero pueden ser, por supuesto, virus, protozoarios, hongos, ¿verdad? Todos los tipos de organismos, sin ningún problema. Y vamos a realizar un análisis que puede verse desde varios ángulos. Este es algunos casos. Una opción es que nosotros podríamos tomar la totalidad de los genomas que corresponden a estos microorganismos y estudiarlo. Esto es lo que llamamos propiamente el estudio de metagenomas. A veces también se llama estudios metagenómicos de genomas completos, ¿verdad? Justamente por eso, porque estamos viendo todos los genomas. Se puede llamar a veces metagenómica de bombardeo o shotgun, porque la estrategia va a llevar a la fragmentación de los genomas completos de todos los microorganismos, de todos los genomas de los microorganismos. Entonces, digamos, anda por ahí, o propiamente metagenómica. Alternativamente, podríamos hacer un análisis similar, pero en el cual, en lugar de buscar los genomas, lo que hacemos es trabajar con los transcritos, con el transcriptoma. Entonces, realizamos algo que llamamos en este campo análisis de metatranscriptoma, ¿verdad? Entonces, una forma equivalente, que ahí nos van a hablar más bien de un procesamiento de los transcritos para los análisis, en los que vamos a comparar las composiciones de transcritos en estas muestras complejas. Adicionalmente, tal vez uno de los más clásicos, más populares por costos y demás, es el que llamamos una metagenómica basada en aplicones. En este caso, en realidad lo que hacemos es, en lugar de procesar la totalidad de los genomas, lo que hacemos es escoger una región particular de interés que nos va a dar información suficiente, como lo es la identidad a cierto nivel taxonómico. Entonces, no es necesario secuenciar todo el genoma. Por ejemplo, yo para determinar si una bacteria es una Escherichia coli, yo puedo seleccionar una región particular, por ejemplo, de los ribosomas y puedo hacer esa asignación bajo ciertos criterios, ¿verdad? Y puedo dar una asignación de la identidad de ese microorganismo sin la necesidad de conocer el genoma completo. Entonces, esas estrategias lo que hacen es buscar esas regiones. Eso lo podemos hacer como un código de barras. Entonces, hay estrategias en general, ¿verdad? Que se llama metabarcoding, que lo que hacen es buscar regiones particulares dependiendo del organismo y que puedan asociarle una, por ejemplo, identidad sin necesidad de estudiar todo el genoma. Ese es el primer caso,
¿verdad? Del que les mencionaba. Entonces, esto, como les digo, se puede aplicar no solamente para bacterias, sino para virus, hongos, protozoarios. Y entonces, una región específica de algún gen de interés que se sepa y puede ser específico para el grupo taxonómico que se requiere. Por ejemplo, puede ser a nivel de género o a nivel de familia. Y entonces ese segmento de ADN se amplifica y es el que se somete a la secuenciación como tal. Ejemplos de esto es muy popular en el caso de hongos, utilizar, por ejemplo, regiones de genes de la citocromo oxidasa, ¿verdad? O COX-1. Ese COX-1 entonces se utiliza particularmente el ADN mitocondrial de hongos para realizar esa asignación taxonómica. Se pueden utilizar otros espaciadores que se encuentran en los ARN ribosomales también de hongos, o inclusive enzimas que participan en la fotosíntesis, es decir, en el ciclo de fijación del carbono, como lo es la enzima rubisco, ¿verdad? Entonces, el gen de plantas, ¿verdad? Implicada en este proceso de la fotosíntesis, entonces se utiliza también para realizar esas asignaciones taxonómicas. En el caso de bacterias o de eucariotas, se pueden también utilizar varios genes, pero popularmente se utilizan genes de ARN ribosomal, ¿verdad? Digamos, para hacer las taxonomías y posteriores análisis filogenéticos. Y por supuesto, existen estrategias en las que tratan de buscar la composición no solo de bacterias, sino inclusive mezclar algunos de estos para tratar de identificar varios tipos de organismos a la vez. De los análisis metagenómicos, ¿verdad? Y muy, digamos, casi que en el contexto, muy similar a lo que es el código de barras, existe una clasificación, digamos que es como la más popular, y que es la secuenciación, la metagenómica basada en amplicones, que en forma similar a como les decía antes, se enfoca en la secuenciación, el análisis de una región particular. Ven aquí, este es bueno, tenemos la muestra, tenemos el genoma completo de esos microorganismos, pero en este caso, basado en amplicones, seleccionamos una región particular que sabemos nos va a permitir hacer la separación o asignación de los grupos taxonómicos. Esto contrasta con un segundo grupo de análisis, que es como el otro gran grupo, que es más bien el análisis de las secuencias completas, ¿verdad? Que lo veremos adelante. Entonces, este caso que vemos acá, ¿verdad? Un segundo tipo que lo llamamos en amplicones, metagenómica basada en amplicones, es muy similar al anterior, pero normalmente se utiliza, lo más clásico es para genes, en el caso de bacterias, genes 16S. Igual, como un tipo de código de barras. Fundamentalmente hay algunas diferencias, ¿verdad? Inclusive algunas desde el punto de vista operativo entre los diferentes procesamientos. No es lo mismo procesar una secuenciación, por ejemplo, para ADN mitocondrial de un hongo con respecto a cómo procesamos para un 16S de una bacteria, ¿verdad? Pero bueno, al fin y al cabo, la idea es que hacer las comparaciones en los diferentes niveles de estos microorganismos. En este caso, de lo que es metagenómica basada en amplicones, lo que nos permite responder básicamente, como lo que queremos es hacer una asignación de la identidad, nos va a permitir identificar quién está allí, quién está en esa muestra, ¿verdad? Quiénes están presentes, básicamente. Y para eso, como les decía, clásicamente, en bacterias se utiliza el gen 16S del ARN ribosomal, que se utiliza debido a que tiene una diversidad de regiones conservadas y variables que van a dar cierta flexibilidad para justamente hacer esa evaluación. Como ven por acá, si bien recordamos, el ARN ribosomal es un complejo, bueno, una molécula bien compleja, como vemos, un montón de loops, y que ese montón de regiones, ¿verdad?, que nosotros definimos aquí a nivel de esta estructura, pues a nivel de secuencia pueden ser utilizadas para el diseño de primers que nos van a llevar a la amplificación de regiones específicas del ADN que luego podemos secuenciar y utilizar para hacer una comparación de la abundancia que existen entre ellos. La situación con esto en particular
es muy útil para realizar las filogenias, no solamente los grupos de bacterias, ¿verdad? Como vemos por acá, sino inclusive, bueno, eubacterias, las arqueas, sino también inclusive para hacer comparaciones con organismos eucariotas. ¿Cómo es posible en eucariotas realizar una comparación con 16S? Y si sabemos que el ARN o el ribosoma, ¿verdad?, de los eucariotas no tienen propiamente un 16S, una subunidad 16S. Bueno, recordemos en la teoría de endosimbionte que nos dice que la formación de la mitocondria y los cloroplastos, bajo esa hipótesis, viene justamente de la incorporación de una célula procariota primitiva, ¿verdad?, que fue internalizada en una célula de mayor tamaño. Entonces, en las mitocondrias de las células eucariotas o en los cloroplastos de las células eucariotas, en este caso vegetales, también tienen su propio material genético. Y ese material genético es equivalente, ¿verdad?, a lo que es el ribosoma procariota, es decir, tienen características de una naturaleza más de bacteria, lo cual apoya también la idea de esta teoría endosimbiótica. Y de esta manera, entonces, podemos hacer una comparación de 16S de eucariotas, no verdaderamente por los ribosomas como tal eucariotas, sino derivados de las mitocondrias o cloroplastos, que es básicamente ¿verdad?, la pregunta que venía acá. ¿Cómo es que podemos hacer esta comparación? Y entonces veamos acá, ¿verdad?, estos casos, ¿verdad?, en los cuales entonces por medio de 16S podemos diferenciar los diferentes grupos taxonómicos. El protocolo en general, bueno, entonces vamos a tener una muestra ambiental, ¿verdad? Bueno, ambiental o en realidad una muestra con una diversidad de microorganismos y vamos a proceder a la obtención o extracción del ADN total. En ese caso, en esta estrategia que es basada en amplicones, entonces utilizamos primers para seleccionar una región genómica de interés, por ejemplo el 16S de este gen. Amplificamos esa región y realizamos la secuenciación de esos amplicones, ¿verdad? Como vemos ahí, es una región particular. Y esos amplicones, luego realizamos un proceso de asignación o de traslape entre ellos para poder identificar los elementos que pertenecen a cada tipo de organismo, que en este caso los llamamos cada OTU, con lo que ya explicamos antes. Que esperamos que cada OTU se asocie a un tipo de microorganismo particular. Eso entonces nos va a permitir definir no solamente la composición, sino además las relaciones filogenéticas entre esos microorganismos. Y un detalle muy importante que a veces complica mucho es esto que les estaba diciendo de la abundancia y filogenia, es que en realidad hay casos, hay genomas que tienen muchas copias del 16S, es bastante frecuente. De hecho, si ustedes ven solamente un 15% de genomas bacterianos, por lo menos en este estudio, solamente el 15% posee una copia del gen. Entonces, si yo, por ejemplo, para un genoma aquí, pues llamemos A, solamente tiene una copia del 16S, resulta que si hay una segunda bacteria B, ¿verdad?, que estamos aquí, que tiene 7 copias, por ejemplo, entonces yo tendría que calibrar y decir que una bacteria A, ¿verdad?, va a tener solo una copia del 16S y una bacteria B va a tener 7 copias. Pero yo lo que vería el total serían 8 copias, por decirlo así, de 16S, si lo queremos ver como un valor absoluto. Entonces yo debería calibrar de que en realidad cuando yo estoy viendo 7 de B, 7 copias del gen de B, en realidad corresponde a un organismo, ¿verdad? Entonces, ese fenómeno que yo no sé cuántas copias existen, ¿verdad?, porque esto es a ciegas, me va a complicar justamente esas estimaciones de abundancia. Por lo cual, entonces, existen muchos métodos que tratan de resolver no solamente esta situación, sino algunas otras situaciones de la estimación de la diversidad, ¿verdad? Sería completamente diferente a que yo vea 7 genes de A, porque ahí yo sí, sabiendo que tiene solo una copia, entonces diría que hay 7 organismos A,
¿verdad? Entonces, digamos, esa es la dificultad. ¿Cómo definir? Si yo no sé cuáles los organismos que están ahí, ¿cómo definir justamente esas diferencias, ¿verdad? O cuál sería la abundancia. De hecho, esto ha sido evaluado en diferentes protocolos bioinformáticos en los cuales se producen, ¿verdad? Datos conocidos de una composición, ¿verdad? Y se hace una estimación de la abundancia por los diferentes métodos bioinformáticos. Aquí tenemos el caso esperado, ¿verdad? Representando el 100%, y vemos cómo diferentes protocolos bioinformáticos, en algunos casos, si acaso pasan el 50% de la abundancia esperada, ¿verdad? Entonces, vean qué tan complejo es. Por eso es que a nivel de bioinformática esto sigue siendo un problema abierto, ¿verdad? El problema es que el número de copias de genes, ya por sí sola, la complejidad, la similitud que puedan existir entre las secuencias de dos organismos muy relacionados, todo eso nos van a complicar estos estudios, por ejemplo, de la diversidad o abundancia, como vemos por acá. En un segundo grupo, como les mencionaba, tenemos entonces el caso particular de ya no estudiar una sección particular del genoma, sino el genoma completo. Eso es lo que llamamos la metagenómica como tal, ¿verdad? O la metagenómica de genomas completas o el shotgun. En estos casos, lo que queremos es evaluar todo el contenido, idealmente todo el contenido genómico que existe en esa muestra. Y entonces eso nos va a ayudar a no solamente identificar el quién está allí, al igual que el acercamiento basado en amplicones, sino también qué está haciendo ahí. Es decir, yo puedo identificar cuáles son los genes potenciales, a nivel de genoma, los genes potenciales que están que se podrían, digamos, expresar en esta muestra o condición ambiental, dependiendo de qué sea lo que estemos estudiando. Si nosotros ya queremos ver propiamente esos productos, entonces recordemos, mencionaba antes que podemos utilizar más bien analizar transcriptos. Y esos transcriptos en ese caso, entonces, es lo que llamamos metatranscriptómica. Y entonces nos daría, digamos, otro nivel de integración. Pero bueno, en general, este tipo de acercamientos nos pueden predecir esas funciones. ¿Qué hace allí? Eso, digamos que también es posible a veces basado en la identidad, es decir, en este primer tipo de acercamiento, a veces podríamos inferir algún tipo de actividad. Por ejemplo, ya conocemos bacterias que tienen una capacidad de fermentación particular, ¿verdad? Entonces se puede asignar algún tipo de función, nada más en realidad, por identidad. Pero aquí podemos reconocer ya propiamente los genes. En este paso, ¿verdad? De secuenciación de genoma completo, básicamente, como vemos acá, es dado todos los genomas, entonces vamos a tener una mezcla de todos esos genomas que han sido fragmentados y el objetivo es hacer la reconstrucción, idealmente, de cada uno de los genomas. En estos casos se supone que cada uno de los genomas tiene una capacidad de reconstruir o de diferenciarse, más bien diferenciarse del otro. Y entonces, diferentes algoritmos de ensamblaje de nodo de genomas, como vemos por acá, son utilizados para realizar grafos, similar a como hacemos un ensamblaje nodo de un genoma simple, pero además separando los datos o reads que corresponden, basados en similitud, que corresponde a un organismo del otro, ¿verdad? Es una gran asunción. En este fenómeno, entonces, es lo que llamamos un ensamblaje de genomas basados en metagenomas, que es básicamente, como lo vemos por acá, bueno, lo llamamos MAX. Y dadas las muestras, tenemos el procesamiento de la creación de librerías, secuenciación, hacemos un ensamblaje de contigs, porque no siempre vamos a finalizar con el genoma perfecto, ¿verdad? Sino vamos a tener pedazos, ensamblamos los contigs y luego esos contigs se agrupan a un mismo tipo de genoma, ¿verdad? Suponiendo que es el microorganismo en particular. Y eso es lo que llamamos el binning. Y ese paso, luego posteriormente viene la asignación de los otros, que ya es lo que llamaríamos o propiamente definiríamos los genomas ensamblados y con metagenoma. Vean aquí esta representación, es igual, tenemos todos los genomas, digamos que estos son los genomas verdaderos, se hace la fragmentación y la secuenciación.
se ensamblan los contigs, como lo vemos acá, y por supuesto van a quedar algunos casos fragmentados, como ven por acá. Entonces, el proceso de binning no es más que la asignación, es decir, de todos los contigs disponibles, cuáles corresponden a un microorganismo particular, bueno, a un otro particular. Y bueno, con eso podemos inclusive determinar las abundancias con todas las particularidades o análisis, ¿verdad? Que ya luego van a ser estudiados. Este proceso de ensamblaje de los genomas se puede hacer con dos grandes estrategias. Una puede ser una estrategia de binning individual, ¿verdad? Como lo ven acá, tengo una muestra 1, ensamblamos los genomas y de esa muestra 1, digamos, se sigue procesando de forma individual hasta que al final, cuando tengo todos los genomas candidatos, luego lo que hago es compararlos con todos los demás, ¿verdad? Como ven, es como bastante independiente. Entonces, yo nunca mezclo los datos que están en la muestra 1 con la muestra 2, pero podría ser más bien un caso que es lo que llamamos un coensamblaje o un binning de coensamblaje, es agarrar todas las muestras, es decir, todos los datos de secuenciación, por decirlo así, sacar el universo de reads, realizar los ensamblajes y luego hacer un reasignar que corresponde a cada cosa, ¿verdad? Y hacer tablas de conteo para ver cuáles son la presencia de context ya, digamos, en cada uno de los casos para identificar los genomas. Entonces, una forma individualizada o una forma más bien en la que mezclo todo. Cada uno va a tener sus pros y contras, ¿verdad? Por ejemplo, si alguna de estas muestras está contaminada, esa contaminación ahora se la pegué a todos, ¿verdad? Entonces, esa podría ser uno de los riesgos, ¿verdad? Contaminada en el sentido de que vamos a identificar un genoma que tal vez solamente ocurrió en uno por error, ¿verdad? Y ahora yo voy a decir, es una característica de todos los casos. Lo otro es que computacionalmente hacer un coensamblaje, ¿verdad? Hacer esta mezcla es computacionalmente más laborioso, ¿verdad? Entonces tiene un costo computacional mucho más alto. Entonces podría ser uno también de los en contra. Sin embargo, en el caso de que si hay un microorganismo que tiene poca abundancia, ¿verdad? Que se está apenas medio representado, ya de repente uniéndolo con varios casos o varias muestras, va a quedar mejor representado y va a tener un mejor desempeño a la hora de ensamblar los contigs y finalmente en el proceso de binning. ¿Verdad? Entonces, esto va a depender mucho de las condiciones experimentales, los objetivos, pero en particular deberían ser condiciones que son comparables entre sí, ¿verdad? Entonces, para poderlo mezclar, tienen que ser condiciones comparables, no solamente en espacio, sino también en tiempo. ¿Verdad? Son muestras que en general se consideran muestras relacionadas. Dentro de lo que es este procesamiento para lo que son en el paso de binning, ¿verdad? Lo que es la asignación de context, ya entre comillas un microorganismo en particular a los otros. Y estos procesos normalmente también involucra una evaluación que incluye, por ejemplo, la capacidad de haber reconstruido genes esperados, ¿verdad? Y eso es lo que llamamos la completitud. Hacemos evaluaciones, por ejemplo, de contaminación o inclusive de una taxonomía esperada, ¿verdad? Para ciertas condiciones. Pero adicionalmente podemos comparar qué tan diferentes son estas secuencias y existen, digamos, pasos aquí como programas que utilizan secuencias de referencia para realizar un paso que se llama el MASH, propiamente con programas, ¿verdad? También que se llama MASH, que lo que hacen es estimar las diferencias que existen entre las secuencias, realizando una reducción de la dimensionalidad, es decir, seleccionando secuencias representativas y estimando las diferencias entre los diferentes organismos o secuencias de los organismos y posteriormente entonces hacer comparaciones, ¿verdad? Entonces a nivel de taxonomía, de alineamiento, ¿verdad? Entonces son estrategias que van enfocadas en esa parte, en realizar comparaciones, pero optimizando las secuencias a utilizar mediante una reducción, ¿verdad? No utilizar la totalidad de datos, principalmente en que cuando se hacen estos procesos, ¿verdad? Que se hacen en grandes bases de datos, por ejemplo, repositorios, vean aquí 13,000 metagenomas, entonces eso significa que tiene una complejidad muy elevada
como para procesar datos completos. Entonces, estos pasos de selección de datos de secuenciación, ¿verdad? Bueno, son estrategias que utilizan cámeras, ¿verdad? Subsecuencias de los reads. Y entonces, son fundamentales para poder manejar esto computacionalmente. Otra cosa importante es que, bueno, muchas de estas estrategias han sido inicialmente enfocadas como una aplicación de las tecnologías de Illumina, pero las tecnologías de secuenciación de reads largos, y ya sea de forma individual o en un método híbrido, ¿verdad? Utilizando reads cortos y largos, pues también han sido utilizados para estudiar metagenomas, ¿verdad? Y en este tipo también de estrategia de genomas ensamblados por metagenomas. Y que aquí tenemos, aquí nada más es una representación para recordarnos eso, ¿verdad? Vean casos híbridos, casos únicamente de Illumina, y veamos aquí, por ejemplo, las implicaciones en lo que es la estimación de presencia de virus, en este caso fagos. Vean las diferencias, por ejemplo, aquí que tenemos en las distribuciones para diferentes elementos. También eso mismo se puede reconocer en otros trabajos, ¿verdad? Que hay diferente resolución, y en general, como sucede en un genoma simple, el uso de reads largos o ensamblajes híbridos viene a mejorar el desempeño a la hora de ensamblar un genoma, ¿verdad? Principalmente a lo que es la resolución de repeticiones y el ensamblaje de contigs, ¿verdad? Que los long reads, al ser tan largos, permiten una mejor resolución de eso, de esas regiones genómicas, y por lo tanto una mejor identificación de los elementos que componen o que conforman esos genomas. Y bueno, un paso final en particular, bueno, final, pero que también lleva mucho procesamiento, pero digamos en este contexto, es que después de que se ha realizado el ensamblaje del genoma, viene el proceso de hacer toda la caracterización de los genes, es decir, identificar dónde están los genes y asignar sus funciones, tal cual lo hacemos para un genoma individual, ¿verdad? La anotación de un genoma, nada más que en este caso lo hacemos para muchos genomas a la vez. Entonces, hay diferentes estrategias, ¿verdad? Por supuesto, aquí estamos hablando de cuando hacemos una reconstrucción del genoma, y entonces podemos ver no solamente la taxonomía, sino las funciones asociadas a estos genes, y esos genes pueden también ser sometidos a análisis posteriores como de la reconstrucción de vías metabólicas, o inclusive si contamos con datos a nivel transcriptómico, ¿verdad? Entonces lo que llamábamos antes estudiar la metatranscriptómica o realizar comparaciones entre los diferentes genes en lo que llamamos la pangenómica. Esto es particular, ¿verdad? Cuando podemos ensamblar los genomas. Por supuesto, si contrastamos con una estrategia metagenómica basada en amplicones, pues básicamente nos limitamos casi que a la composición taxonómica. Les mencionaba que existen algunas formas de poder, basado en la identidad, decir esta bacteria se puede asociar normalmente a funciones de tal naturaleza. Entonces, en realidad, sí existe alguna posibilidad de asignar algún tipo de funciones, ¿verdad? Basadas únicamente en la identidad, no propiamente en los genes, porque en esta estrategia no estamos verdaderamente secuenciando genes. O todos los genes, lo que me refiero es, utilizamos un gen particular como como un identificador, como bien sabemos. Otro de los puntos más relevantes en lo que es la parte, ahora ya integrando la comparación, ¿verdad? De metagenómica, es lo que llamamos el análisis de abundancia. El análisis de abundancia lo que nos dice es, dada una muestra particular para una condición experimental o algún ambiente particular, una enfermedad, como en este caso, sanos versus personas con cáncer, ¿verdad? Nosotros podemos hacer una evaluación y estudiar la composición de microorganismos que existen, por ejemplo, en una muestra, ¿verdad? En estos dos grupos, y ver si podemos reconocer algún tipo de patrón. Eso es lo que llamamos un análisis de abundancia diferencial. Ver la diversidad, bueno, vamos a ver que hay varios criterios de diversidad, pero en grandes rasgos nosotros en esta figura podemos ver que aquí se ven mucho más colores, es decir, muchos más organismos a nivel de familia,
en comparación con lo que vemos en el caso sanos. Este es el caso tumoral, el caso con cáncer, y este es en el caso de sanos, ¿verdad? Hay una menor diversidad. Aquí hay menos, digamos, la diferencia de colores es un poco menor. Hay algunas excepciones, ¿verdad? Pero en general vean aquí el porcentaje de abundancia, cómo la estimamos. Entonces, ese tipo de análisis de hacer las comparaciones, por supuesto, también se incluyen a nivel de los análisis bioinformáticos. En general, este proceso de análisis de la abundancia es común, ya sea que se utilice una estrategia basada en aplicones o propiamente metagenomas de genomas completos. Y bueno, aquí en grandes rasgos, vean acá, tenemos una secuenciación, ¿verdad? De alto rendimiento, ¿verdad? Ya sean aplicones o genomas completos. Y bueno, vienen procesos, por supuesto, de calidad, lo que es la identificación de los OTUs, ¿verdad? Como lo vemos por acá. Y se podrían identificar inclusive, como vemos, dependiendo de la estrategia que se utilice, se podrían identificar algunas variantes, pero el paso fundamental es verdaderamente la identificación de quién está ahí, ¿verdad? La taxonomía también de esos elementos que conforman o que están presentes en esa muestra. Les decía que algunas posibilidades pueden asignar algún tipo de funciones basados, ¿verdad? Como en una predicción aquí, basado en la identidad. Alternativamente, en el caso de una estrategia más bien de ensamblaje de genomas, entonces lo que hacemos es ensamblar los contigs y estos contigs luego van a ser anotados y se pueden realizar diferentes análisis con los genes que se van a identificar en cada uno de esos genomas, como lo vemos por acá. Y eso digamos en grandes rasgos, ¿verdad? Y que posterior a esto viene la parte de, digamos, en esto particular de la taxonomía, viene lo que es el análisis de la diversidad. La diversidad hace entonces referencia a una forma de cómo vamos a describir la complejidad que existe dentro de una muestra. En ese caso, dentro de una muestra, lo es lo que llamamos una diversidad alfa. Pero podríamos comparar también lo que es la diversidad que existen entre dos muestras. Y eso es lo que llamamos la diversidad beta. Entonces, vean, dentro de una muestra aquí es alfa, alfa, alfa. Y si es entre muestras es beta. Podríamos hablar de la diversidad total. Y eso es lo que llamamos una diversidad gamma. La total se refiere a todas las muestras estudiadas. Sin embargo, este concepto es muy complejo, ¿verdad? Recuerden el ejemplo que les daba, que el número de copias del gen 16S es diferente entre cada organismo. Entonces, hacer la inferencia a veces es muy complicado. Les daba el ejemplo de un organismo de una copia del gen versus un organismo que tiene 7 copias. Entonces, si yo nada más veo un 1 y un 7, yo no puedo decir que hay 7 veces más del organismo B, ¿verdad? En el ejemplo que yo daba al inicio, porque en realidad deberíamos saber que hay 7 copias. Entonces, existen diferentes métricas que van a tratar de compensar esos fenómenos. También la abundancia, por ejemplo. Y bueno, vamos a ir viendo algunos ejemplos. Y algunas de estas métricas podrían incorporar inclusive relaciones filogenéticas para hablar de la diversidad. Y entonces, digamos, son criterios que se utilizan para definir esas diferentes métricas. ¿A qué me refiero con métricas? Es una forma de calcular qué tan diverso o no es una muestra, ya sea dentro de la muestra, que sería la diversidad alfa, o la beta entre dos muestras. Vamos a ver aquí unos ejemplos. Vean acá. Supongamos que tenemos 3 sitios, ¿verdad? Sitio A, B y C, en donde tenemos vean aquí estos pescados, estos peces. Estos peces que tenemos acá, si ustedes ven cuántos tipos de peces hay en A, hay 3 tipos de peces. Eso lo que significa es la diversidad alfa. Hay 3, ¿verdad? Los blancos, los celestes y los morados. En el sitio B existen también 3 tipos, ¿verdad? Diferentes. Aquí hay 3 y en el sitio C hay 2 tipos de peces. Esa es la diversidad alfa, es la diversidad que existe dentro de una muestra en particular. Ahora, si yo quiero comparar
la diversidad o qué tan diferentes son el sitio A versus B, una estrategia que podemos utilizar es contar cuáles son las especies que no están en común entre ellas dos. Entre A y B vemos los casos morados y los casos estos como azules, ¿verdad? Eso es común. Entonces, ¿cuál es el conteo de casos que no son comunes a ellos? Sería los blancos, que es 1, y estos que son un celeste más claro. Ahí tendríamos una diferencia de 2. Esta es una forma de calcular la beta diversidad entre A y B. Si nosotros comparamos B y C, por ejemplo, entonces vean que entre estas dos lo único que hay en común son los morados. Entonces la beta diversidad de entre B y C son los elementos no comunes, así que sería el azul, el celeste y el rayado, que viene a ser 3 también. Esto es básicamente lo que hacemos teoría de conjuntos y lo que hacemos es calcular los elementos exclusivos de cada grupo, los que no son compartidos, como vemos por acá. Y si yo quiero hablar de la diversidad gamma, entonces lo que tengo que ver cuáles son las especies totales que hay, ¿verdad? Entonces hay blanco, azul, morado, que esos dos ya están aquí. Está el celeste y está el rayado, porque morado ya está incluido. Entonces la gamma diversidad en este caso es 5. Hay 5 especies diferentes en esta comparación. Entonces, esas métricas nosotros las vamos a utilizar o las vamos a calcular de diferentes formas. Esa fue una representación particular en este ejemplo. Pero bueno, hay diferentes formas de compensar, ¿verdad? De compensar eso. Y entonces, con respecto a lo que es la diversidad alfa, tenemos en palabras sencillas, lo cual no es del todo cierto, por eso ya el asterisco. Palabras sencillas es básicamente un conteo de otus en una muestra particular. Vean este ejemplo acá. Yo puedo hacer un conteo, ¿verdad? Dependiendo de cómo sea el conteo, eso es lo que me refiero con métricas, ¿verdad? Hay ciertas formas de hacer los conteos. Yo podría nada más realizar el conteo de cuántos tipos de fruta hay. Los tipos de fruta son 3. Naranja, pera y manzana son 3. Este tiene una menor, llamamos riqueza, ¿verdad? Esa diversidad tiene una menor riqueza que un caso donde tengamos aquí 7 tipos de frutas, ¿verdad? Como lo ven acá, 7 tipos de frutas. Vean que en ese caso yo no me importa, por ejemplo, aquí vean que la manzana es mucho más abundante que los otros dos, pero no me importa esa abundancia. Esa abundancia no me importa. Y lo que me interesa es el tipo. Entonces eso es lo que llamamos la riqueza. ¿Ok? Entre más diversidad de frutas, mayor riqueza. Lo que podría suceder es que a mí me interese más bien ese desbalanceo, ¿verdad? Que hay muchas manzanas con respecto a peras y naranjas. Esa comparación, ¿verdad? Más bien de si está desbalanceado o no, es lo que llamamos la uniformidad, ¿verdad? Entonces vean que aquí tenemos poca uniformidad porque, ¿verdad? Como lo dice la palabra, hay alguien que predomina. Entonces no es tan uniforme. La distribución de las frutas no es uniforme por clase. Lo que sucede en este otro caso, ¿verdad? En este otro caso extremo, más bien tiene una alta uniformidad, porque ustedes ven casi todos están en parejas, ¿verdad? Es como más parejito el conteo de las frutas en cada uno de los tipos de frutas, ¿verdad? Son similares esas abundancias en función de los conteos caso a caso, ¿verdad? Fruta a fruta. Entonces vean que aquí tenemos una métrica de riqueza, una métrica de uniformidad que podemos utilizar para realizar las comparaciones. Y bueno, en realidad todas estas métricas, ¿verdad? Que les daba el ejemplo en el caso anterior de los peces, estas métricas o formas de comparar incluyen estos criterios de riqueza, de uniformidad, y riqueza, digamos, más asociada como a la frecuencia, ¿verdad? La uniformidad. Y así que por eso yo les decía que no es solamente contar otros, ¿verdad? No es un conteo absoluto, sino es un conteo basado en esos criterios y haciendo correcciones. Y de las métricas que clásicamente se estudian, aquí no es interés como ver toda la matemática de todos los casos, pero digamos, podríamos hablar directamente de los casos observados, ¿verdad? Es decir, cuántos otros tenemos en cada una condición. Por ejemplo, aquí tenemos 3 condiciones.
tres condiciones experimentales. Entonces podemos ver que hay un caso en el sedimento que tiene una mayor diversidad si nos basamos únicamente en la frecuencia de los observados. Hay métricas de riqueza, ¿verdad? Que entonces una serie de fórmulas, por ejemplo el CHA1, que ese también nos estima que aquí tiene una métrica relacionada a la diversidad, en este caso de riqueza, que nos da el mayor caso para sedimento, también sigue siendo congruente. Y hay otras métricas como el Shannon o Simpson, que incluyen no solamente la riqueza, sino también la uniformidad. Y hay otros que podrían utilizar solamente uniformidad, y que lo vamos a ver después como en una comparación que vamos a tener adelante. Estos criterios también pueden incluir, bueno, aquí me olvidó decir que estos criterios no incluyen relaciones filogenéticas, ¿verdad? Nada más es una observación y, digamos, de diferentes estimaciones de riqueza o uniformidad, pero no nos dice o no está involucrando datos filogenéticos. Digamos, en este caso no hace relaciones y qué tan parecido puede ser una manzana de una pera que de una naranja, ¿verdad? No hace esas relaciones, ¿verdad? Pero si las hiciese, ¿verdad? Todas estas son métricas alfa, pero no filogenéticas. Pero si incluyese esa filogenia, ¿verdad? Que también se puede realizar. Entonces, lo que hace es dar puntajes para la diversidad, incluyendo entonces no solamente la composición, sino inclusive estas relaciones filogenéticas, empieza a darle puntajes y determina así entonces esa diversidad, ¿verdad? Un parámetro de diversidad como lo que es el índice FEI. Ese es, digamos, un ejemplo particular. Y vean aquí entonces un caso en los cuales entonces tenemos una métrica filogenética, ¿verdad? Vean aquí dos comparaciones, ¿verdad? Con esta métrica que es filogenética y una métrica que es de uniformidad, que esta no es filogenética. ¿Verdad? Como les digo, aquí no interesa como entrar en todos los detalles, sino nada más reconocer de que existen diversas formas de realizar las comparaciones. Ya esto, digamos, en cursos especializados de bioinformática en análisis metagenómicos, se ven ya como más los fundamentos y demás, pero normalmente cuando uno va a reportar esto, lo que hace es reportar por lo menos unas 2 o 3 tipos de métricas para ver que los resultados son consistentes indistintamente del tipo de métrica o medición que está utilizando para ver las diferencias en la composición. En el caso de la beta diversidad, aquí lo que hacemos es crear un estudio de distancia, pero ya no entre las composiciones directamente de las muestras, sino, o sea, intramuestra, sino, como bien decíamos, entre las muestras. Entonces podemos crear tipo perfiles. Esos perfiles los visualizamos con algo que se llama PCOA, ¿verdad? Que es un análisis de coordenadas principales, que básicamente lo que hacen es sacar las diferencias que existen entre las muestras basados en su contenido, en este caso de Otus, ¿verdad? Como un perfil. Entonces, entre más similares sean los perfiles, más cercano a cero va a ser la métrica. Existen varias métricas, ¿verdad? Como vemos acá, Jacquard, y, ¿verdad? Otros casos particulares que sin entrar igual en todos los detalles, vamos a ver algunas cosillas de las representaciones, pero sin entrar en todos los detalles algebraicos, lo que nos van a decir es qué tan diferentes o qué tan separadas están las muestras. Nosotros quisiéramos un caso en los que toda una categoría, por ejemplo aquí verde esté agrupada, todo lo café esté agrupado y todo lo que es blanco esté agrupado, ¿verdad? Eso lo que nos está diciendo es que las diferentes réplicas entre sí son similares, pero se diferencian de las otras condiciones experimentales. Y, ¿verdad? Como vemos acá. Y eso lo podemos identificar entonces con diferentes casos, ¿verdad? O comparaciones que realizamos. Vean acá, por ejemplo, una que no es filogenética para la beta diversidad.
Algunos se basan como en teoría de conjuntos, ¿verdad? Como esto que vemos acá. Este es parecido al que nosotros obtuvimos, en el que hicimos con los peces. Es más o menos parecido, en realidad no es exactamente igual, pero es parecido a lo que habíamos obtenido con los peces, y en el cual tenemos la unión de los conjuntos, ¿verdad? Todo el total, y le hacemos una resta del común denominador. Cuando me refiero que no es exactamente igual, es, digamos, a la hora de esta interpretación, sí. Lo que pasa es que tienen correcciones, ¿verdad? Estos procesos, en realidad no hacemos una representación de la totalidad. Muchas de estas métricas hacen correcciones de frecuencia. Entonces, si hay un OTU que solo aparece, digamos, que tiene una frecuencia bajísima, normalmente nosotros eliminamos ese OTU, ¿verdad? Entonces, no es verdaderamente como lo hicimos allá, ¿verdad? En el caso de los peces, nosotros directamente hicimos esta teoría, aplicamos esta teoría de conjuntos para identificar A y B. Entonces, es la misma interpretación, pero con esas salvedades de que a veces se hacen correcciones como pasos intermedios antes de llegar a esta comparación de conjuntos. Algo similar se utiliza para otras métricas, como lo vemos por acá. Todas estas métricas en general, ¿verdad? Que no son filogenéticas, entonces hacen esa comparación, ¿verdad? No voy a entrar como en todos los detalles, sino reconocer cuáles son las generalidades de la comparación. Entonces estamos comparando métricas o sea, para comparar entre muestras, y que en estos casos no filogenéticos se utiliza mucho teoría de conjuntos para realizar las asignaciones de esos valores. Podríamos tener también métricas, más bien que sí incorporan datos de la filogenia, y como Unifrac, que en este caso puede ser digamos, compensado por un peso o no, ¿verdad? Lo que vemos por acá, y que al fin y al cabo entonces es dar puntajes, no solamente utilizando la composición de cada muestra, sino las relaciones filogenéticas y la concordancia que exista o no entre ellas. Vean aquí unos ejemplos de los diferentes índices, ¿verdad? Entre más parecida sea la composición, más cercano a cero va a ser esa métrica. Entonces vean aquí, entre más traslape existe, es cercano a cero. Aquí, entre más parecido sea la composición, aquí estos puntos blancos indicarían las diferencias. Entre más parecidos sean, se acerca a cero. Y lo mismo acá, ¿verdad? Si vemos aquí los valores, entre más cercano a cero, en esta composición, vean, ya que asumiendo relaciones filogenéticas, y definitivamente nos va a hacer estos, ¿verdad? O queremos exacerbar esas métricas como una forma de hablar de la similitud. Vean este caso, por ejemplo, acá, vean las relaciones filogenéticas. Están todas las relaciones filogenéticas de la muestra 1 y aquí están todas de la muestra 2, completamente separados. Entonces, un caso de eso significa que no son, o sea, son para nada, no comparten nada, entonces su valor es muy cercano a 1. Esa es la forma, una forma en la que se hacen las relaciones, incluyendo relaciones filogenéticas entre la totalidad de organismos que están en la comparación. Y bueno, ya lo que es esta última parte de la clase, vamos a hablar de lo que son las aplicaciones. Estas aplicaciones, vamos a ver algunos casos como más genéricos, como lo es este caso del proyecto del microbioma humano, que básicamente tiene como dos grandes fases. Una fase inicial, que fue la caracterización de los microbiomas en 5 sitios anatómicos, ¿verdad? De humanos, utilizando 16S en algunos casos, y para otros una secuenciación de genoma completo, como lo vemos por acá. Y una segunda fase del proyecto se ha enfocado más bien en utilizar, bueno, igual el estudio del microbioma, pero ya utilizando más tecnologías a nivel ómico, ¿verdad? Y además ya empezando a estudiar diferentes condiciones, ¿verdad? Como el embarazo y demás. Entonces, al fin y al cabo, es el estudio de las comunidades de microorganismos que existen
en las diferentes regiones anatómicas humanas. Y es esto lo que les mencionaba, ¿verdad? En el caso de la primera, son 5 regiones anatómicas, la nasal, oral, intestinal, piel y de la vagina, y básicamente con la caracterización de la composición, ¿verdad? Utilizando los análisis de 16S, pero también el caso de genomas completos. Y una correlación con fenotipo, como vemos por acá. Y en una segunda fase de este proyecto, ¿verdad? Entonces se han incluido otras condiciones, y como les decía, embarazo o enfermedades inflamatorias, prediabetes, ¿verdad? Entonces, digamos, una serie de condiciones particulares que inclusive actualmente se están en otras propuestas para extender esto. Bueno, ese es en caso particular de este proyecto, ¿verdad? Pero existen otras iniciativas para realizar los análisis que ya se han realizado en muchos casos en otras regiones anatómicas, en otras condiciones, como decir cáncer y enfermedades mentales, ¿verdad? Entonces, muchísimas iniciativas, pero bueno, proyectos de esta índole así tan grandes, y bueno, hasta el momento tiene esas fases. Y también, esto nada más les quería mostrar un caso particular, como de datos derivados justamente de ese estudio del proyecto del genoma humano. Esta imagen ya se las había mostrado antes, ¿verdad? Por ejemplo, podemos ver la diversidad aumentada que existe. Esto es propiamente ya de microbiota vaginal y, digamos, ya más contextualizado. Entonces tenemos mujeres sanas versus mujeres que tienen cáncer, y podemos ver que a nivel vaginal, esas mujeres con cáncer tienden a tener mayor diversidad de microorganismos, ¿verdad? En comparación, ¿verdad? Se pierde, hay una disbiosis y se pierde la composición de los microorganismos que están residiendo justamente en la vagina. Y algo parecido, pero a nivel de microbiota intestinal, puede ser estudiado, ¿verdad? En este caso con pacientes con diarrea, y más bien lo que se ve es un fenómeno de igual disbiosis, ¿verdad? Pero aquí más bien en el caso enfermo, lo que vemos es una reducción de la diversidad, ¿verdad? Nosotros todo eso lo podemos contrastar con métricas que nos van a verificar eso. Vean aquí cuando hacemos la comparación, esto en la beta diversidad. Bueno, tal vez no lo dije, estos casos anteriores, ¿verdad? Los dos, por supuesto como estaba hablando de la composición dentro de cada muestra y esa comparativa, me refería a métricas de alfa diversidad, de la diversidad de entre cada muestra. Pero si ahora yo comparo los perfiles totales entre todas las muestras, puedo identificar en algunos casos que inclusive es posible, vean aquí la separación, de identificar las muestras que corresponden a sitio anatómico, pese a que tengan o no la disbiosis, ¿verdad? Como lo vemos por acá, aquí vean los casos vaginales, aquí los casos de intestino. Y ya cuando empezamos a separar, digamos, un poquito más los grados ahora por el estado de salud, en este ejemplo, bueno, ahí sí es mucho más difícil, ¿verdad? Ya los perfiles ya son mucho más complejos para poder determinar esas diferencias. Pero bueno, en fin, muchos de estos análisis se han realizado para identificar elementos particulares que puedan ser relevantes en la composición de microorganismos de una condición sana versus enferma. Ejemplo de esto, tal vez lo clásico, es como cuando existe una disbiosis, una afectación cuando se toman antibióticos y proliferan organismos patógenos como Clostridium difficile, ¿verdad? Y que parte de los tratamientos es lo que se llama un trasplante fecal, ¿verdad? Entonces se coloca materia fecal de un paciente sano relacionado al paciente, y se le coloca justamente este material fecal para hacer una reposición, ¿verdad? De lo que llamamos la flora normal. Entonces, en ese caso, digamos, se pone en evidencia la relevancia
de esa microbiota, ¿verdad? En el tejido, en el caso, perdón, el caso sano versus el enfermo. También otras iniciativas de otra índole, ¿verdad? Existe una iniciativa que se llama el metagenoma metatranscriptoma oceánico, que es en general, digamos, el microbioma oceánico, y que es una iniciativa de hacer un mapeo a nivel de todo el mundo de diferentes, de la composición de los diferentes océanos, como vemos aquí en esta representación. Y bueno, es una iniciativa también que está corriendo y para los cuales, como vemos ahí, involucra pues localidades de casi 130 sitios, incluyendo análisis metagenómicos y metatranscriptómicos, involucrando diferentes estaciones y que bueno, hay que esperar cuáles son los posibles hallazgos en comparaciones a nivel de diversidad y posibles implicaciones en estos ambientes. Y finalmente les quería comentar de que yo actualmente estoy en una colaboración con el doctor Alex Shedd del Instituto de Tecnología de Massachusetts, en el cual nosotros estamos, yo estoy colaborando en particular con los análisis bioinformáticos de una enfermedad que tienen unos monitos que se llaman marmosetas, de esta imagen, y que esos animales se utilizan como animales de experimentación. Y esos animales de experimentación, ellos han visto ya por años que algunos de ellos presentan una enfermedad gastrointestinal como un tipo de enfermedad de Crohn, digamos que es la de humanos, y entonces están haciendo una evaluación de la microbiota y entonces hemos participado en justamente el diseño del protocolo y análisis para procesar esas muestras, teniendo ahí resultados ya interesantes que no voy a ahondar, pero básicamente con lo mismo de que cuando hacemos la comparación entre diferentes condiciones de estos monitos, ¿verdad? Ya sea por sexo, edad o inclusive el tipo de cepa, ¿verdad? Que ellos los tienen ahí como cepas, diferentes tipos. Entonces se pueden empezar a ver algunos patrones particulares en la composición. Y lo mismo, digamos, a nivel de la diversidad. Tienen muchísimos datos, ¿verdad? Como vemos en esta figura, entonces es sumamente complejo, ¿verdad? Detectar ahí los patrones, pero así ha sido posible identificar, digamos, grupos taxonómicos que parecen estar diferenciados, ¿verdad? De lo que llamamos el análisis diferencial. Entonces, estamos trabajando todavía en eso para terminar de sacar las conclusiones respectivas a esta presentación de esa enfermedad que tienen esos monitos. Y bueno, con esto damos finalizado esta parte de la clase de metagenómica. Y como ven, es un área, ¿verdad?, dentro de la bioinformática muy específica, al igual, digamos, que los otros temas, pero que integra muchísimo lo que hemos conocido a nivel de técnicas moleculares clásicas como un PCR y los análisis clásicos de bioinformática como el ensamblaje de un genoma en particular, y aquí más bien todo potenciado para un estudio de mayor complejidad que podría ser a nivel de identificación solamente de grupos taxonómicos, como lo es, por ejemplo, un estudio metagenómico basado en amplicones, o inclusive lo que es el ensamblaje de genomas utilizando estrategias metagenómicas, como también vimos. Entonces, hasta aquí esta clase y quedamos listos para posibles preguntas.